Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una cordial bienvenida a este canal. Hoy iniciamos el estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro trascendental para el estudio y para el entendimiento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo en referencia con las cartas de los apóstoles, ya que el libro de Hechos nos da mucha información para poder comprender mejor las cartas. El libro de Hechos es un libro histórico, único en su género literario, escrito por Lucas, el mismo autor del tercer evangelio, el Evangelio de Lucas. El libro de Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, o sea, son dos tomos de una misma obra. Así que en este estudio vamos a tratar de entrar a profundidad, como lo hemos hecho en otros estudios de otros libros, palabra por palabra, verso por verso, para ir comprendiendo la escritura de una manera profunda, para disfrutar más y poder conocer mejor a Dios a través del estudio de su palabra. Yo te invito a que nos acompañes y desde luego a que sigas con nosotros en los próximos estudios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Cuando hablamos de los hechos de los apóstoles, estamos hablando entonces de un libro, como les decía anteriormente, un libro muy importante, un libro que es de hecho un libro de transición, porque es un libro que nos ayuda a comprender el resto del Nuevo Testamento. Y he escogido precisamente este slide con caritas de diferentes grupos étnicos porque en el libro de Hechos lo que se da es el inicio de la Iglesia Universal. Y en este inicio de la Iglesia Universal se dan varios elementos importantes y entre ellos es que la Iglesia deja de ser o de pertenecer a un grupo étnico, en este caso al grupo de Israel, para ahora pertenecer o ser pasada esa antorcha a todas las naciones de la tierra. Así que con esta apertura, imaginémonos la importancia que tiene el libro de los Hechos en la historia de la humanidad, y no solamente en la historia de la Iglesia, también en la historia de la humanidad, porque es precisamente en algunos eventos, en algunas conversaciones que vamos a encontrar en este libro, donde se ve ese acto de Dios de pasar la antorcha de un grupo étnico a todas las naciones. Y esto es uno de los acontecimientos más importantes que existen desde la teología, desde la misionología y desde cualquier de las ciencias que se estudian en el compendio bíblico. Así que vamos a tratar de ver un poquito de la introducción. Esperemos que este PowerPoint se porte bien y nos siga funcionando. Cierto es, el libro se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Así es como se llama el libro en la Biblia. Sin embargo, algunos autores, algunos eruditos y estudiosos le han llegado a llamar Hechos del Espíritu Santo. Otros le han llamado Hechos de Dios a través del Espíritu Santo y de los apóstoles. Pero bueno, a mí, en lo personal, a mí el título que más me gusta es Hechos del Espíritu Santo, porque de verdad que cuando leemos el libro de Hechos nos damos cuenta que el Espíritu Santo empieza a hacer diferentes milagros, actividades, a tocar diferentes personas, a usar diferentes personas, y es en ese engranaje perfecto de Dios donde entonces vamos a ver cómo se nos pone en display, se nos pone al frente verdaderamente el proyecto magno de Dios. Pero en realidad el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y es el movimiento global de la fe. ¿Y por qué movimiento? Bueno, es un movimiento, como sabemos, es un movimiento. Comienza en el libro de Hechos, pero es un movimiento que llega hasta el día de hoy. Y esta filmina que estoy presentando es precisamente porque nos puede ayudar a comprender que si es verdad que el movimiento de la fe inicia allá
en Israel, en Judea, en estas tierras en el primer siglo, y ahí un Cristo resucitado poderosamente que le aparece a unas mujeres, pero ahí inicia el movimiento de la fe. De ahí en adelante continúa. Y muchos dirían, y con toda razón también, y con base bíblica, que el movimiento de la fe comienza desde el Antiguo Testamento, con Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dice, deja tu casa, tu parentela, y camina en tal dirección. Y Abraham, que no tenía la historia, el Cristo histórico que tú y yo tenemos, Abraham empieza a caminar obedeciendo a Dios. Entonces, pasan los siglos, los conflictos, los retos, los desafíos que la iglesia tiene que pasar durante tantos años, no solo en la iglesia primitiva, sino a través de los siglos. Recordemos que hubo retos impresionantes que la iglesia tuvo que vivir. Al principio, la persecución física, que la vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, donde mataban literalmente el cuerpo de las personas que eran seguidores de Jesús. Pero luego nos vamos a encontrar con una persecución más a nivel intelectual, más a nivel de contenido bíblico, si se quiere llamar, más de la teología en sí misma, que es un tipo de persecución tal vez no tan humana, si podemos decir, pero sí usando elementos humanos, una persecución donde vemos detrás de telones a Satanás tratando de confundir a la iglesia con la conversión al cristianismo de el emperador romano Constantino, por allá en el siglo III, en el siglo IV. Entonces, su conversión trae a la iglesia un crecimiento enorme, enorme. Dicen los historiadores que las filas de personas eran muchísimas para bautizarse en agua. Habían hasta 2 kilómetros de personas en fila para bautizarse cuando Constantino se convirtió al cristianismo. Y claro, ¿por qué? Bueno, por algo muy, muy sencillo, muy lógico, que supongo que ya lo has pensado, porque todo el mundo quería agradar al emperador, porque el emperador era considerado Dios en el primer siglo, y también en el segundo, y también en el tercero. De hecho, había que hacer culto al emperador. Entonces, en este momento que el emperador se convierte, pues todos los miles de personas que vivían bajo su protección económica, pues también se convierten. Y esto hace que desde luego empiece el emperador entonces a traer su, su arquitectura, empiece a traer su filosofía, empieza a meterse todo esto dentro de la palabra de Dios, dentro de la iglesia. Una iglesia que apenas está creando el canon de los libros que luego serán el Nuevo Testamento. O sea, apenas recientemente saliendo del horno los libros, como quien dice. Entonces, verdaderamente fue un tiempo muy difícil para la iglesia y como sabemos, ahí empiezan toda una serie de herejías que se meten dentro de la iglesia y que luego encontramos a Martín Lutero clavando las 95 tesis en la iglesia en Alemania. Esas 95 tesis que Lutero lo que quería era provocar una conversación, porque él no estaba de acuerdo con lo que la iglesia hacía. No había coherencia entre el texto bíblico y la práctica. Y Lutero dice, bueno, conversemos de este tema. Y viene y pone estas tesis provocando una conversación. La intención original de Lutero no era crear el movimiento de la reforma que se crea a partir del siglo XVI. Pero entonces vemos que la iglesia ha pasado por un montón de desafíos. La palabra de Dios ha tenido que pasar por grandes retos, pero Dios siempre se ha encargado de defenderla, de cuidarla y de hacérnosla llegar intacta y completa, que es un tema que ya lo estudiamos en este estudio. Hace varios meses está el tema en el canal, ahí pueden entrar a ver. Pero bueno, es un movimiento, quiere decir que camina, que se mueve, que no está estático. La fe está en movimiento y en ese movimiento pues ha llegado hasta tu casa, ha llegado hasta la mía.
ha llegado hasta la ciudad donde tú estás. Y ese es el movimiento al cual nosotros, para el cual nosotros servimos y al cual nosotros somos parte. Y Dios a todos nos hace el llamado que seamos parte de esos agentes de cambio y de transformación en nuestras comunidades desde la fe. Bueno, y es el proyecto magno de Dios. Esto es el proyecto magno de Dios. Como introducción al libro de los Hechos, vamos a estar viendo este verso en Hechos 1, 1 al 5. Este es el primer verso o los primeros versos que aparecen en el libro de Hechos. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En primer lugar, ya nos dicen que el libro de los Hechos está dirigido a una persona que lleva como nombre Teófilo. Y también nos dice inmediatamente, en mi primer libro, quiere decir que hay otro tomo anterior. Me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y además nos dice a qué se refería el primer tomo. O sea, a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día de hoy en que fue llevado al cielo. Hasta el día, perdón, en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Miren qué hermoso. Entonces, en el primer tomo, él habla o escribe sobre lo que Jesús hizo. ¿Hasta qué día? Hasta el día que fue llevado al cielo. Y les dio instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles y aclara a los que él había escogido. O sea, hubo instrucciones de Jesús y Lucas lo está mencionando. Ahora veremos por qué digo Lucas, ¿no? Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Esto es importantísimo en el resto del estudio del libro de Hechos. Les presentó pruebas convincentes. O sea, pruebas que no dan lugar a duda. Luego entraremos a estudiar cada una de estas palabras y cada uno de estos versos. Esto es solamente la introducción que estoy leyendo el texto. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esto que se les apareció después de la resurrección. Y continúa en el verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, o sea que después de resucitado comió con ellos. Y esto nos habla un poco del estudio que ya tuvimos sobre escatología cuando estudiamos sobre los tiempos finales y estudiamos que tendremos un cuerpo diferente al que hoy tenemos, pero será un cuerpo incorruptible, pero tendremos un cuerpo reconocible. Y que también mencionamos en ese estudio y estudiamos en el texto que en la vida venidera habrán actividades. No será solamente sentarse ahí con los ángeles a cantar todo el día. Habrán actividades. Aquí vemos que el cuerpo de Jesús, el cuerpo resucitado, y Jesús podía comer. Y luego dice que cuando se sentó y mientras comía, les ordenó. Aquí la palabra ordenó, una palabra muy interesante que también la retomaremos más adelante. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y les pide que se queden en Jerusalén y que esperen la promesa del Padre. Juan les continúa diciendo, bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos habla de dos bautismos. Nos habla de un bautismo en agua y nos habla de un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hay dos bautismos. Y podrían haber más de dos. Vamos a ver qué nos dice el texto conforme vayamos profundizando
en el estudio de este libro, Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver un poco desde la gramática, qué nos dice el libro de Hechos desde la gramática. El libro de Hechos tiene un género literario único. Los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis también son géneros literarios particulares. Me refiero a que no los encontramos en las clases de literatura de español. Usted estudia español y usted no se encuentra con el género literario de Apocalipsis, por ejemplo, o el de los evangelios. Bueno, el de Hechos tampoco. Son géneros literarios que solamente los encontramos en la palabra de Dios. Pertenecen al contexto bíblico únicamente. Además, el libro de Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Por eso Lucas dice en el libro anterior, en el tomo anterior, escribí sobre todo lo que hizo Jesús hasta la resurrección y cuando les dio instrucciones. Eso nos dice, bueno, porque es que el libro de Hechos fue escrito también por Lucas y luego vamos a ver cómo es que yo puedo asegurar eso, porque creo que es Lucas y vamos a ver las evidencias de esto. Los otros tres evangelistas, porque sabemos que los evangelios son 4, terminan su historia con la resurrección, mientras que Lucas continúa su narrativa en el segundo tomo, que es precisamente el tomo al que nosotros vamos a entrar hoy a estudiar, con lo que sucede después de la resurrección. O sea, Lucas viene y comparte lo que Jesús hizo primeramente en el Evangelio de Lucas, que es el tercer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, y luego continúa su narrativa después de la resurrección en el libro de Hechos. Son 2 volúmenes de una misma obra literaria, el tercer evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas relata los hechos de Jesús mientras estuvo en la tierra. Se refiere a las buenas nuevas de la salvación. El libro de Hechos relata los hechos de los apóstoles después de que Jesús ascendió a los cielos. Se refiere al nacimiento de la iglesia. Podemos apreciar ese deseo de Lucas de continuar con la narración después de la ascensión de Jesucristo. Y lo podemos apreciar en Lucas 24, versos 52b y 53. Dice, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Esto está sucediendo después de la resurrección. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Aquí nos da un poquito de ese sabor a través del cual nosotras y nosotros podemos apreciar que verdaderamente a Lucas le interesaba seguir contando la historia, que Lucas no paró ahí, no paró en la resurrección, como si paran los demás autores de la Biblia. Otro elemento interesante es que hay un cambio de pronombres. En el libro de Hechos hay un cambio de pronombres. En los primeros capítulos del 1 al 15, el autor escribe con el pronombre de ellos. Se refiere a ellos, aquellos, ellos, sí, como a un grupo que está fuera de él. Hasta inclusive el capítulo 16. Veamos acá, Hechos 16:10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. En el verso 6, que no lo tengo acá, de Hechos, usted va a ver donde Lucas se refiere a sí mismo como, y está hablando del grupo como si él no fuera parte. En el verso 6, ahí mismo, en Hechos 16:6, él habla de ellos
Y ya en el 16:10, ya él se involucra, ya él es parte del grupo. Este cambio de pronombre en el libro hace que también lo debamos de estudiar diferente. O sea, los primeros capítulos, Lucas está contando la historia desde afuera. Después del 16, del verso 10, Lucas es parte del grupo, es parte de los acontecimientos y por eso vemos que hay un cambio de pronombre que dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos. Ya él está involucrado. Aquí está el 6 que les estaba mencionando. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido. ¿Ven? No dice nos había impedido. Les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Entonces, aquí vemos el les, que implica que él está afuera, y aquí en el 10 vemos que ya él está incluido, está en el mismo capítulo. Y es que está sucediendo, Pablo tiene una visión, y en esa visión Dios le dice que ya no vaya para un lugar, que vaya para otro. Al final, y aparece un hombre en la visión que le da esas instrucciones y esto hace un cambio ahí en el camino de Pablo. Entonces, claro, uno pues empieza a pensar y hacerse preguntas y hacerle preguntas al texto, como por ejemplo, ¿por qué este cambio? Bueno, podría ser que Lucas en este momento que se agrega al grupo también es su encuentro personal con Jesucristo. Tal vez hasta este momento es que Lucas tiene el encuentro personal con Jesucristo, porque antes de esto Lucas no aparece en ninguna parte, incluyéndose. En este momento es cuando él se incluye y continúa incluyéndose. Entonces podríamos decir que este es el momento en que Lucas tiene el encuentro con Jesús o que se une al equipo de Pablo, perdón, y que ya tenía el encuentro, pero no lo sabemos. Solo sabemos que hasta en este momento es cuando Lucas se incluye y cuando Lucas aparece. Recordemos que Lucas no fue un testigo ocular de la resurrección. Lucas no estaba allá en aquellos días cuando matan a Jesús y resucita. Recordemos que Lucas no es parte de los primeros 12 apóstoles. Lucas se incorpora después. Y claro, cuando nosotros, digamos que tratamos de estudiar un poco el tema de, bueno, de los títulos, a través de los títulos, de lo que dice cada capítulo, etcétera, pero tenemos que recordar que tanto los títulos de los libros como los títulos de los capítulos, como los mismos versos, no existían en los manuscritos originales. El griego, al igual que el árabe o que el hebreo, se escribe seguido y se escribe de afuera hacia adentro. No se escribe como nosotros, de adentro del libro hacia afuera. Se escribe de afuera, del borde del libro, del cuaderno hacia adentro. Además, no tenían títulos. Los títulos son dados aproximadamente en el siglo II a todos los libros del Nuevo Testamento y también a los capítulos. Hablemos ahora entonces un poquito sobre el autor del libro. Vayamos a Lucas por un momento. Nos dice Lucas 1:1. Muchos, esta es la introducción al tomo 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y él se incluye. Muchos, dice, o sea que varias personas habían escrito ya sobre Jesús. Y claro, muchas personas, inclusive hay historiadores, como Flavio Josefo y como otros, que han escrito sobre Jesús y ni siquiera eran creyentes. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales.
y servidores de la palabra. Aquí él está aclarando que él no ha sido un testigo presencial. Aquí nos dice con claridad cómo nos las transmitieron. O sea, a él esta información le llegó. Los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, excelentísimo es un título que se daba a las personas que formaban, que eran parte de un nivel muy alto de la sociedad, que posiblemente trabajaban con el imperio. Excelentísimo Teófilo. Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen. Aquí aclara, habiendo investigado todo esto con esmero. Si Lucas nos revela que esto fue una investigación seria, que fue una investigación profunda, y se lo está diciendo a quién, a Teófilo. Ahora, usted me dirá, bueno, Alexandra, pero esta es la introducción para Lucas, no para Hechos. Bueno, pero recordemos que son 2 tomos. Entonces, la introducción del primer libro sigue estando válida para la del segundo. Y volvemos entonces al texto. Que ellos fueron testigos presenciales. Yo también, Teófilo, habiendo investigado todo. Esto es muy importante que lo retengamos. Sobre todo para que siempre estemos seguros de que la palabra de Dios es fiel, que Dios se ha ocupado de que nos llegue fielmente, que no tenemos que cortarle pedacitos, que no tenemos que cambiarle cosas, que no tenemos que adulterarla. Lucas nos está hablando de que su investigación ha sido seria. Y lógicamente, esto es solamente un texto de los muchos que vamos a continuar estudiando a través de las próximas semanas, inclusive meses, hasta que estudiemos todo el libro, que lo vamos a estudiar palabra por palabra, verso por verso, para que nos quede el mensaje lo más fiel posible al texto original. Dice, he decidido escribírtelo ordenadamente, ordenadamente, ¿no? Claro, más adelante vamos a ver que Lucas es médico, entonces esto cobra sentido, ¿verdad? Lo de ordenadamente. Y posiblemente había muchísimos escritos y no estaban tan ordenados todos, ¿verdad? Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ah, entonces quiere decir que Teófilo conocía la palabra. ¿O está Lucas escribiéndole esto a Teófilo? ¿Por qué razones? Para que se acerque a Jesús, para que conozca a Cristo, o le está haciendo le está haciendo le está haciendo todo este escrito, le está preparando todo este trabajo tan bien logrado para que él confirme que lo que le enseñaron es correcto. Interesante, ¿verdad? Porque independientemente de cuál haya sido la razón, es algo muy notable e importante que Lucas está haciendo para él. Avanzamos. ¿Quién escribe este libro? Aunque ya lo he dejado ver, que creo que es Lucas, pero estudiemos el por qué creemos o por qué la mayoría de los estudiosos del texto bíblico llegan a la conclusión de que es Lucas. Como vimos anteriormente, es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Lucas era un gentil. ¿Qué significa un gentil? Alguien que no era judío, que posiblemente había sido o pertenecía a un pueblo de los que el Imperio Romano había conquistado y que se había convertido en discípulo de Jesús. Es el único autor del Nuevo Testamento que es gentil y no judío. El único de todo el Nuevo Testamento. Todos los demás son judíos. Lucas es el único autor que no es judío. Y fue uno de los testigos, no fue uno de los testigos oculares. Y esto también lo hace importante dentro del estudio que vamos a tener. Entonces, es gentil, es esclavo, lo estudiamos también en un estudio pasado, que Lucas era un esclavo, es médico y es historiador.
Ahora, claro, ya sé que surge la pregunta que también la estudiamos la vez pasada de cómo un médico puede estar siendo esclavo. Bueno, recordemos que la esclavitud que nosotros conocemos hoy es diferente de la esclavitud del primer siglo. La esclavitud de hoy tiene una connotación de racismo, de etnocentrismo. Sí, la esclavitud de hoy es de negros que son esclavos de blancos, o la que conocemos en la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos, de África, etcétera. Tenía que ver el color de la persona. En cambio, la esclavitud del primer siglo no tenía que ver con el color, tenía que ver con si usted era el imperio o no. Porque si usted era un pueblo que había sido conquistado por el imperio, pues entonces, consecuentemente, usted pasaría a ser esclavo de alguien. Así usted fuera un noble de la sociedad de Italia. Así usted fuera un médico. Usted pasaba a ser esclavo de alguien. En este caso, Lucas es esclavo de Teófilo. Y Teófilo es la persona que le está diciendo a Lucas que pague, que haga este trabajo, que lo haga exhaustivo, pero Teófilo está financiando todo este proyecto. Teófilo es la persona a quien Lucas le tiene que dar cuenta. Entonces es muy hermoso, la verdad, poder ver en el texto bíblico cómo Dios se ocupa de engranar todas las cosas, cómo Dios pone a un médico que sea esclavo de un señor Teófilo, un excelentísimo Teófilo, y que Teófilo está interesado en conocer el desarrollo cronológico de la historia de Jesús. Y en ese desarrollo cronológico de la historia, es que entonces viene y aparece en Lucas haciendo una investigación exhaustiva y ordenada, como bien lo deja ver él. Es Teófilo entonces la persona que siendo el amo o el señor o el dueño de Lucas, financia todo el proyecto, pero tenemos que ver a un Dios que está atrás de este financiamiento, a un Dios que está atrás, que está tejiendo la historia, que está moviendo las cosas para que el libro de los hechos se escriba. Pero también podemos aprender aquí de cómo en la obra del Señor hay personas que ejecutan y hay otras personas que financian. Y las dos personas están colaborando con el movimiento de la fe. Entonces, si una persona un día no tiene las capacidades para ejecutar, para gestionar, para hacer que el reino de los cielos se extienda con la enseñanza o con ir al campo misionero o con establecer una iglesia, pero también una persona colabora en el reino de Dios con la oración. Y en este caso, en Teófilo lo vemos colaborar con sus finanzas para que Lucas pueda desarrollar el proyecto. Y ese es el Dios de la historia, ese es el Dios que vamos a seguir conociendo en Hechos, a un Dios que va montando todas las piezas para que todo se vaya acomodando de manera que el reino de los cielos no lo para nadie, porque lo que él profetizó se va a cumplir, se va a llevar a cabo, así sea para la Biblia, como lo podemos ver en este caso, a un Dios cuidando esos detalles. Todo el engranaje que tuvo que pasar Lucas, médico, preparado en otra cultura, en otro lugar, en otro espacio, para que ahora fuera llevado cautivo por el Imperio Romano y llegara precisamente a la casa de un excelentísimo Teófilo, y este excelentísimo Teófilo tuviera interés en la palabra de Dios. Ese Dios que cuida los detalles para que la palabra nos llegue intachable, es el mismo Dios que cuida los detalles para que tú tengas alimento en tu mesa, para que tú puedas pagar tus bills cada semana, para que tú tengas salud en tu cuerpo, para que tú tengas contentamiento en tu corazón. Dios se ocupa de los detalles a nivel macro y a nivel micro, a nivel global, pero también a nivel local, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu familia, en tu casa, en tu vida personal. Y tiene el poder para ocuparse de todo y de todo al mismo tiempo. Así que veamos a este Dios grande y maravilloso que está construyendo el movimiento global del cual tú y yo tenemos el privilegio de ser parte. Ahora entonces, Lucas es gentil, Lucas es esclavo y Lucas es médico, pero Lucas también es historiador y lo vemos porque a través
del escrito del mismo Hechos, nos vamos a ir dando cuenta de muchos detalles, de muchas notas que Lucas escribe, que son de un historiador. Verdaderamente son de un historiador. Y vamos a irlo viendo. Y vamos a ir viendo el por qué. Vamos a avanzar. Miren lo que nos dice Colosenses 4:14. Lo saludan Lucas, el querido médico y demás. Por este texto y algunos otros más, nos damos cuenta que Lucas era médico. Y esto es en Colosenses. Esta es una carta que Pablo envía a una ciudad que se llama Colosenses. Y al final le pone, perdón, al principio dice, lo saludan Lucas, el querido médico y demás. O sea, está escribiendo él y además lo saludan ellos dos. Y aclara que es médico. Y además deja ver que es querido por él. Ya aquí encontramos entonces que Pablo y Lucas son amigos y que están juntos. Colosenses está escrito mucho después del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que nos ocupa hoy. Recordemos que el imperio, entonces, en este trabajo que había hecho de tomar muchos pueblos y subyugarlos, se había llevado a personas de muchos niveles de educación. Y esto que nos ilumine para cuando leemos otros textos, que nos encontramos a cierta gente esclava de otra. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el mismo Daniel, por ejemplo, que está esclavo en Babilonia y sin embargo lo pone la mano derecha del rey de la época, del emperador, del rey, del señor de la época. ¿Por qué? Porque era un joven altamente capacitado. Veamos entonces a este Lucas, que es compañero de Pablo en sus viajes misioneros. En Filemón 24. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Entonces Lucas era compañero de Pablo. Era una persona que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y como decíamos anteriormente, muy posible que esto se empiece a dar precisamente en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y Pablo, precisamente ahí en Hechos, cuando nos habla de la visión, está hablándonos de que Pablo se desvía y ahí es donde Lucas hace el cambio de pronombre que lo vimos anteriormente. Ahora veamos a Lucas acompañando a Pablo en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Solo Lucas. Aquí está Pablo hablando cuando Pablo está en la cárcel. Lo metieron preso y está en la cárcel. Puede ser que Lucas lo estuviera acompañando como compañero de misiones, como puede ser que lo estuviera acompañando en calidad de médico. También puede ser que estuviera en calidad de médico. Pablo está en la cárcel y a Pablo, Pablo había sufrido mucho físicamente, en muchas oportunidades sufrió latigazos, en muchas oportunidades lo apedrearon, pasó por muchas calamidades físicas por causa del evangelio. Entonces, perfectamente podía haber estado torturado acá. Los escritos de Lucas tienen mucho respaldo histórico porque ha pasado por muchas pruebas científicas, inclusive arqueológicas. Hay muchas pruebas cuando Lucas pone algo en el libro de Hechos y los arqueólogos van y lo estudian, se han encontrado que lo que puso Lucas verdaderamente existió, pero estos encuentros, estos hallazgos arqueológicos han sido encontrados extrabíblicamente, ni siquiera por arqueólogos cristianos, sino que personas que estudian la arqueología han encontrado
y lógicamente se van al texto bíblico en Lucas y se encuentran que era verdad lo que Lucas puso ahí sobre el nombre de una ciudad, sobre una moneda, sobre el nombre de alguien, sobre quién gobernaba en tal ciudad, etcétera. Entonces, el libro de Hechos tiene muchas evidencias y esto es uno de los fundamentos para comprobar que Lucas era un historiador, porque los historiadores apuntan ciertos detalles que una persona que escribe solamente no los va a anotar. Claro, también tenemos el rasgo de su profesión, ¿verdad? Un médico va a ver muchos detalles que otros no. Por ejemplo, cuando Lucas nos cuenta algún pasaje donde Jesús sanó, es muy interesante porque tal vez el otro evangelista dice, y Jesús oró y la persona fue sana, mientras que Lucas dice, y Jesús se sentó en la cama y le tomó la mano y mirándole a los ojos, la sanó. Sí, Lucas da una serie de detalles que son muy propios de su profesión. Entonces, algunos de los libros considerados como obras maestras que ofrecen detalles sobre la calidad del trabajo de Lucas pueden ser historiadores famosos, y hay algunos libros que podemos buscar si a alguno le interesa más, pero hay un libro muy lindo que se llama Lucas el Médico. Está en inglés, pero creo que también está la traducción en español. Hay otro que se llama San Pablo, el viajero. Hay otro que se llama La Iglesia en el Imperio Romano. Esos libros, todos esos libros son de eruditos que han estudiado sobre la fidelidad de la historia de Lucas y entonces ellos escriben al respecto. Y vemos algunos de estos también de contribuciones que hace el libro de los Hechos a, a otras, a otras cartas también, a otras cartas en donde Pablo dice algo y si no fuera por el libro de los Hechos, nosotros no podríamos entender a qué se está refiriendo Pablo. Entonces, para esto podemos decir que el libro de los Hechos es un eslabón lógico entre los evangelios y las epístolas. Es ese libro de transición, es ese eslabón importante para poder comprender las epístolas. Habría una gran dificultad para comprender las cartas de Pablo y los demás apóstoles sin el marco histórico que nos provee el libro de Hechos. Costaría muchísimo. Voy a poner un par de ejemplos para que podamos ver algunos de esos aspectos a los que me estoy refiriendo. Por un tema de tiempo no vamos a abarcarlos todos. Pero, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 2 y verso 2, dice, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Pablo está hablando acá de que tuvo una lucha, de que tuvo un sufrimiento especial en una ciudad que se llama Filipos, que luego él escribe una carta que se llama Filipenses y que funda una iglesia en esa ciudad, perdón. Pero aquí dice que sufrió aflicciones, que sufrió insultos en Filipos, pero que él se recuperó y se animó y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. O sea, Pablo está diciendo que él comunicó el Evangelio a pesar de la lucha que estaba enfrentando. Por ejemplo, esto lo dice Pablo acá, pero si no tuviéramos la porción en Hechos, no podríamos saber qué fue lo que pasó en Filipos. Ahora vayan conmigo a Hechos 16 para que veamos qué fue lo que pasó ahí en Filipos. Hechos 16, 19 al 24. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Miren qué interesante.
¿Qué está pasando acá? Bueno, esta es una joven que tiene el don de la adivinación y está adivinando, pero ella trabaja para sus amos. Y cuando Pablo y Silas empiezan a hablar de Cristo, a ellos no les conviene, porque lo que el Evangelio habla en contra de la adivinación, en contra de esas prácticas que provienen del ocultismo, que Dios condena y con las que Dios no está de acuerdo. Bueno, en el momento en que Pablo y Silas empiezan a hablar de esto, no le gusta a los amos y nos dice el texto por qué no le gusta. Lucas nos lo cuenta. Se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero. Era un negocio. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Los arrastran en público, los llevan a las autoridades. ¿Y de qué los acusan? De que son judíos y que están alborotando la ciudad. Sí, Pablo y Silas no estaban alborotando la ciudad. Estaban predicando un evangelio que no le convenía a ciertos grupos. Es como que usted llegue hoy y va a predicar en una ciudad donde hay inmigrantes a los que se les está pagando mucho menos dinero de lo que deberían de ganar. Y se les está pagando menos dinero. Y usted predica la palabra y a los dueños de ese negocio no le conviene. No le conviene que la verdad sea escuchada, que la verdad se conozca. Entonces, si saben de alguna debilidad suya, si pueden, pues lo van a acusar a usted con las autoridades y posiblemente no digan que la razón por la cual lo están acusando, sino que inventen otra que lo deje a usted muy mal delante de las autoridades en esa ciudad o en ese pueblo. Estos hombres son judíos y están alborotando la ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe practicar. Qué interesante. Entonces también vemos un evangelio que va contra cultura. Lo que era normal para el pueblo o era normal para la gente hacer su negocio. Entonces sí que el evangelio trae confrontación muchas veces, pero lo que quiero que veamos en esta noche particularmente, porque ya llegaremos a este capítulo y lo estudiaremos a profundidad, es que veamos que Hechos 16 ilumina lo que estaba sucediendo en la iglesia, en el texto en Tesalónica. Veamos otro ejemplo más. Veamos otro ejemplo más. Aunque aquí podría seguir Hechos, sí, el 24, nos falta un par de versos que los podemos leer, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces, Tesalónica nos está diciendo, perdón, Filipo nos está diciendo que en Filipo lo maltrataron. Y ahora aquí en Hechos nos está diciendo qué fue lo que le hicieron. Veamos el 24, a ver qué más nos dice. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y contra Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad como si fueran terroristas. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Esto era un tipo de tortura que se hacía para los presos de un gran nivel de riesgo, era un maltrato, porque no eran cepos, no eran unas argollitas como las que les ponen hoy en las pies a los presos en las cárceles de Estados Unidos. O sea, no habían argollitas de esas. Eran unas cadenas groseras que les arrancaban la piel y los huesos. Y además aquí fueron azotados, les arrancaron la ropa. Eso es un tema de dignidad, arrancarle la ropa a alguien. Esto me recuerda a mí los casos que yo he tenido que atender en el coaching con personas que han sido secuestradas. Lo primero que los delincuentes hacen es desnudarlos, dejarlos en un cuarto desnudos. Los amarran a la pata de una cama para quitarles la dignidad, para humillarlos. Bueno, aquí vemos un procedimiento de humillación, de quitar la dignidad. Dice, les arrancaron la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Ok, ahora nos es mucho más claro, ¿verdad? Con este texto al frente,
¿A qué se refería Pablo cuando habla en Tesalónica del sufrimiento que él pasó en Filipo? Y veamos otro ejemplo de cómo el libro de Hechos ilumina para entender algunas otras cartas. Primera de Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, los sufrimientos que él estaba pasando. Pablo está escribiendo a Tesalónica y está diciendo que él mandó a Timoteo para que ellos no fueran perturbados por el sufrimiento que él está pasando. Ustedes mismos saben que se nos destinó esto. O sea, ¿esto qué? Predicar el Evangelio, pagar este precio. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Y él está contando que él manda a Timoteo, porque no quiere que sepan, no quiere que ellos se carguen con el dolor que le está pasando. Sí, como un padre, ¿verdad? O una mamá, cuando no le cuenta a sus hijos que está con una situación especial en su trabajo, que puede perder el trabajo o que hay una posibilidad de una enfermedad o que hay un conflicto en la familia y se lo oculta a los más pequeños para que ellos no sufran. Bueno, Pablo aquí tiene ese corazón, esa actitud de padre espiritual, de proteger a sus hijos del sufrimiento. Y dice que les mandó a Timoteo para que Timoteo les fuera a animar. Pues cuando ustedes estaban, dice, con ustedes les advertimos que íbamos a sufrir y así sucedió. Ahora veamos el verso 5. Por eso, cuando ya no pude soportarlo, o sea, aguantó hasta donde pudo, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, la fe de ustedes, a ver cómo estaban en el Señor. ¿No se les parece esto un poquito conocido cuando yo les llamo por teléfono a ver cómo están? A ver cómo van. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Muy consciente Pablo de que el enemigo está rondando, de que el enemigo anda rondando y tenemos que estar conscientes nosotros de que el enemigo viene a robarse lo que usted está aprendiendo hoy. El enemigo le va a poner unos pensamientos y unas ideas y él va a trabajar a través de su mente, con pensamientos, así es como él trabaja, usando a alguien, poniéndote un libro, poniéndote una película, algo que te robe lo que Dios está, la semilla que Dios está poniendo, el alimento que Dios te está dando. Porque mientras tú estás estudiando aquí esta palabra, Dios te está alimentando, Dios está haciendo mucho más allá de lo que tú ves. Dios está transformando tu ser interior, Dios te está preparando para la prueba que vas a pasar en 1 año, en 2 o en 5. Dios hoy está haciendo cosas que tú hoy no las estás viendo, pero que vas a ver la bendición de haber recibido este alimento en un tiempo. En otros casos, Dios te está ayudando para el hoy, para el presente, pero en otros muchos, Dios está trabajando en ti para el futuro. Y aquí vemos a un Pablo como padre espiritual preocupado por sus hijos. Dice, para indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido. Y esto definitivamente me identifico. Yo no mando a Timoteo porque no tengo a Timoteo, pero hago una llamadita por WhatsApp y que nuestro trabajo haya sido en vano. Ok, entonces aquí está hablando Pablo de lo que padeció y de cómo mandó a Timoteo. Ahora, Hechos nos va a decir qué fue lo que padeció. Vamos a ver Hechos. Hechos 16 del 1 al 3. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Sí, ya Timoteo estaba, él se lo encontró, él lo conoció ahí, pero ya estaba en los caminos, porque recordemos que Timoteo había sido crecido desde niño, ¿verdad? Recordemos que la abuela de Timoteo era creyente, nos lo dice otro texto bíblico, y también su madre. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Los hermanos en Listra, entonces ahí nos dice que la madre era judía, pero hay otros textos más que nos hablan del resto de su familia, pero de padre griego. Los hermanos en Listra, o sea, la familia en la fe en Listra y en Iconio, hablaban bien de Timoteo. O sea, Timoteo tenía un buen testimonio entre los suyos. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Esto se nos va a aclarar muchísimo más el por qué Pablo lo circuncida cuando estudiamos el capítulo 15 del libro de Hechos. Pero para adelantarles algo, la ley judía decía, o sigue diciendo hoy, que todo hombre debe circuncidarse. Sin embargo, en el capítulo 15 en Hechos, Dios manda que ya nadie tiene que circuncidarse, que la circuncisión no es necesaria hoy para ser un creyente, un hijo de Dios. Y sin embargo, Pablo a Timoteo lo circuncisa, perdón. ¿Para qué? Porque él sabía, porque todos sabían que el padre era griego. Entonces, él no podía argumentar, bueno, es que soy judío. No, su mamá era judía, pero su papá era griego. Entonces, Pablo lo circuncida. Entonces, aquí vemos cómo es que Pablo, ¿por qué Timoteo anda con Pablo? Bueno, porque lo conoció aquí en Listra y se lo llevó con él para formarlo, se lo llevó con él. Y sabemos que es para formarlo porque hay mucho texto bíblico en otras epístolas donde encontramos a Pablo formando a Timoteo. Y luego Timoteo llega a ser el pastor de la iglesia. Y es un joven en este momento. Timoteo es un joven acá. Ven, pero entonces podemos ver cómo el libro de Hechos ilumina el texto y otros textos más de la Biblia. Y terminaremos con este siguiente punto, que es ¿a quién va dirigido el libro de los Hechos? Ya lo vimos y lo repasamos de nuevo. Estimado, excelentísimo Teófilo. Y sabemos, como vimos anteriormente, que era una persona de alta alcurnia del Imperio Romano. Esto es una persona a quien él está honrando con este título. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, es el primer libro, hasta el día en que fue llevado al cielo. Entonces, ¿a quién va dirigido el libro? Este libro va dirigido a Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Significa amador de Dios. De aquí que muchos digan que aunque fue dirigida a este señor Teófilo, va dirigido para todos nosotros, porque todos somos amadores de Dios, todos los creyentes. Sin embargo, no necesitamos que sea para Teófilo. Sabemos que todo libro en la Biblia va dirigido a todos nosotros y que Dios quiere revelarse a nuestra vida. Entonces, podemos apreciar que fue dirigido a Teófilo, podemos apreciar que menciona un primer libro, un primer tomo, podemos apreciar que el destinatario de este libro ya había leído el primer tomo también. Dios, en su gran amor y misericordia, se quiere revelar a todos nosotros y la forma en cómo Dios se revela es a través de su palabra. El libro de Hechos es un libro que Dios usa para que podamos comprender mejor todas las demás cartas del Nuevo Testamento. Es un libro que es un eslabón, un libro de transición, un libro importantísimo para comprender la historia de la iglesia desde sus orígenes. Tiene montones de principios, tiene montones de entrevistas que Lucas hace, tiene montones de actividades que nos van a arrojar muchísima luz y nos van a permitir conocer mejor a Dios. En la medida en que nosotros conozcamos mejor a Dios, porque nosotros no venimos a estudiar la palabra para conocer la palabra por sí, venimos para conocer la palabra, porque en el conocer la palabra conocemos a Dios. Y en el conocer a Dios entendemos mejor sus misterios, entendemos mejor sus directrices, entendemos mejor sus principios, lo que Él espera de nosotros, pero también lo que nosotros podemos esperar de Él, lo que Dios puede traer a nuestra vida, lo que Dios puede ayudarnos en este peregrinaje, en este viaje de la fe.
que todos hemos emprendido con Jesucristo. Y yo oro que el Espíritu de Dios continúe iluminándonos, continúe guiándonos, continúe escribiendo su palabra en nuestro corazón, que este alimento que hoy hemos recibido se vaya a todas las áreas nutricionales espirituales de nuestro ser, de manera que cada día seamos más fuertes espiritualmente hablando, y eso traiga los beneficios materiales, los beneficios físicos, que el Espíritu de Dios nos siga mostrando cuán grande, cuán poderoso es Él en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que el estudio haya sido bueno para tu vida, que el Espíritu de Dios te haya hablado, que Dios te haya dado información importante que tú puedas aplicar en tu diario vivir, que puedas compartir con otros, pero lo más importante es que Jesucristo se revele a tu vida y que cada día lo puedas conocer más, puedas tener una relación más estrecha con Él y de esa manera puedas recibir todos los beneficios que da el tener esta relación con Dios en la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Te recuerdo suscribirte al canal si te gustó el contenido, darle un like a la campanita y desde luego nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.